Primero que todo, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir, porque sé que es un horario raro. Así que es un esfuerzo y más encima entre feriados, es como todos quisiéramos estar fuera de Santiago probablemente. Gracias también a Carlos No, por gracias acceder a a la ti, conversación. gracias a Imposto, realmente es un lujo tener este centro de documentación que es único y es un placer. Comenzamos cuando usted quiera. Vamos a hacer como igual que hemos tenido muchas conversaciones con Diego, nos conocemos hace tiempo, pero será lo que usted diga. Vamos a simular una conversación como si fuera la primera vez. Ya. Quería que conversáramos algo sobre tu trabajo. Una cuestión que tú has conversado antes que tiene que ver con el traspaso desde la pintura hacia el bordado. Tú lo has comentado anecdóticamente, digamos, cómo se produce eso cuando comentabas que tiene que ver también con una cuestión de economía incluso. Pero quería que te refirieras más específicamente a cómo se produce ese traslado entre una lógica muy específica que tiene que ver con tu formación inicial, que se da en una coyuntura, una cierta pintura, por así decirlo, expresiva, hacia finales de los 80, y que luego tú pasas al mundo del bordado, que tiene lógicas radicalmente distintas. Pero tú aún así conservas ciertos elementos propios de la pintura, y siempre has reivindicado justamente esa como tu lengua madre, por así decirlo. Sí. Bueno, primero soy artista de taller, aunque he sido profesor, entonces soy artista de medio tiempo, pero sí de taller, es decir, nunca he tenido un taller fuera de la casa. Y entonces está muy ligado a la economía doméstica, a mi trabajo también, ¿no? Soy pintor de formación, estudié en la Universidad de Chile, y cuando yo me voy a México, que es un retorno a la maestría, el maestro de pintura me dijo, yo no te puedo dar clases porque tú ya eres pintor, entonces más bien dedícate a hacer lo tuyo en tu casa, haz tu tesis y sácale jugo a lo que hay de herramientas acá. Entonces aprendí litografía, que no había podido aprender nunca en Chile porque el profesor Garro no me dio chance de entrar al taller. Y estuve trabajando en pintura, pero después hubo un periodo en México que muchos artistas nos interesó como la cultura popular. Había ese periodo llamado después neomexicanismo, por una crítica de arte que se llama Teresa del Conde. Y había varios artistas que trabajaban como con la historia reciente de México. Para hacerles un panorama, digamos que en todo el mundo de los años 80 hay un retorno a la pintura, ¿no? En México había habido movimientos más bien de arte más político, con los llamados grupos, que son de la vanguardia, digamos, más politizada de México de los 70s, justamente a resultado de los conflictos del 68 y del halconazo del 71, que es otra matanza menor a la muy famosa mundial. Y había entonces en los jóvenes mexicanos de mi generación un interés a buscar México, pero no desde el México del muralismo, pero tampoco no el México del arte político de los 70, pero tampoco no el México de la ruptura que eran los abstractos tipo Felgueres de los 60 o Cuevas en la figuración, sino que más bien como el vínculo con lo popular. Entonces éramos asiduos todos, desde Melanie Smith, Mónica Castillo, Vargas Lugo, Abraham Cruz Villegas, Diego Toledo, Rubén Ortiz, estaba en Estén o no estén en México, algunos de ellos, éramos asiduos consumidores de los mercados. Y en los mercados empecé yo a coleccionar paños para bordar, que son como paños diseñados en los años 20, 30 del siglo XX. Y estaban ahí como pensados ser como para hacer almohadas para la casa, pero entonces mi exmujer en ese tiempo artista, también es artista también, Mónica Castillo, ella empezó a pegar en sus cuadros como unas coronas gigantes de hojalata que eran moldes de pastel, con mucho material como encontrado realmente en el mercado, que el mercado mexicano de la calle y de lo popular, más allá de la artesanía, es muy rico, ¿no? Y de alguna manera, como siempre, yo fui educado en la economía de medios, es decir, mientras menos color mejor, mientras más síntesis en la forma y en la composición mejor. El bordado me daba un sentido muy doméstico, muy económico, porque es muy lento y me permitía como... No voy a contar las anécdotas de por qué uno borda, porque en verdad es como cuando me preguntan
Hoy día me preguntaba una amiga, ¿cuánto tiempo te tardaste? No sé, a veces me tardo una semana en un bordado, a veces me tardo 2 años, otras veces me tardo 20, me da igual. Entonces eso me permitió el bordado como arraigarme a una zona protegida, como yo me imagino yo, me estoy leyendo yo como si estuviéramos en el año 2050, ¿no? Este tipo que trabaja tercamente en su casa, que se cocina en su casa, que hasta di clases en mi casa al principio. Entonces, el taller estaba vinculado a una situación totalmente común y corriente. Entonces, para mí el bordado era común y corriente. Yo no conocía. Cuando yo empecé a bordar, primero no tenía ni más remota idea que existían artistas del bordado, que existía un señor Alighiero Boetti. No había oído nombrar nunca de él, ni había visto ninguna imagen. Pensemos que estamos hablando del año 91, es decir, que la única información que llegaba era a través de Flash Art o Art in America, ¿no? Entonces realmente no había internet, no estaban estas publicaciones que tanto corren ahora, entonces realmente se ligaba entonces a esta economía de medios de la pintura al bordado en su economía de tiempo, reflexión. Era el team perfecto, porque era ahorrar dinero en espacio y en materiales, en tiempo, porque entonces realmente si uno tiene un peculio, ¿no? Siempre uno tiene un poquito de armas con que sobrevivir, ¿no? Si no tienes un mueble, te haces el librero con ladrillos y tablas, y si no con guacales, que son cajas para fruta de madera. Entonces así yo empecé como muy precariamente, y creo mucho, como tengo una educación muy marxista del colegio y de familia, y muy estoica también, y espartana en muchos aspectos, creo mucho en un asunto que a veces el arte contemporáneo como que se ha olvidado, que es como que mientras menos tienes más capacidad, ¿no? Mientras más purificado sea tu espacio y mientras menos materiales tengas, tienes más capacidad de poder ahondar más profundamente en los asuntos plásticos, en los asuntos conceptuales, ¿no? Y siempre he leído mucho, entonces también como que el bordado entonces se fue ligando a un asunto más político, y surge el tema de lo femenino. Entonces yo como hombre, las críticas de arte en México me decían, pero es que esa pieza como parece que como que es misógina, pero le dije, pero fíjate en el cuerpo del hombre cómo carga los penes y carga el apellido y carga, si los hombres también tienen sus conflictos, ¿no? Si el conflicto no viene por aquí ni por allá, ¿no? Entonces, básicamente esa es como la razón más grande. Y ya la razón más plástica, porque pues son objetos, finalmente uno tiene qué imágenes son las que... Nunca me interesaba el arte de la imagen, ¿no? Como que ni el asunto gráfico, ¿no? Entonces como que siempre me interesó como la materialidad del color y por tanto la materialidad del hilo. Y cuando descubrí que el hilo brillaba y que cambiaba de luz, y entonces dije, bueno, ¿para qué estoy usando colores? Puedo usar monocromías. Entonces hice una serie de trabajos que tienen que ver con la monocromía, de mucha fuerza masculina no era un trabajo gay para nada, ¿no? Era como... O sea, pero ahí aparece también tu interés por los elementos decorativos ornamentales, que tradicionalmente han sido asociados también con lo femenino, sí. Pero son parte como fundante y básica, esencial, sí, de la pintura moderna. Claro, pero... Que tiene que ver también con tu formación, bueno, y la de cualquier pintor, básicamente. Ajá. Sí, pero por ejemplo, muchas de mis piezas del año 99-2001, yo no me había percatado de eso, porque son unos cuerpos fantasmáticos, los que puse aquí en Galería Animal, algunos de ellos, que son un cuerpo que es un cuerpo formado por pura luz, que es una tela dorada, pero que yo lo trabajé con unas cintas, como si fueran las líneas de la televisión, de las antiguas televisiones que funcionaban líneas. Entonces conseguí una tela que es increíble, que es una tela alemana, que es un tul transparente que tú la puedes cortar y no se deshila. Entonces yo pude hacer un tejido como de petate, pero donde yo pasaba formando el cuerpo de esa figura, y es una figura dorada, pero al mismo tiempo fantasma. Y después un alumno que tenía yo de Perú me dice, es que todas esas piezas tienen que ver con ese lado como aristocrático que tiene tu trabajo, ¿no? Y dije, ¿cómo aristocrático?
Sí, me dice, porque es como una distancia en el tiempo, en el espacio, muestra una riqueza, y después hay unos que son transparentes, que casi el cuerpo no lo ves, y que es un solo hilo que con una sola línea, estoy hablando de una pieza de 2 metros de altura por 1,60 de ancho, en una tergal francés transparente, que tenía que ser tergal francés porque es el único que no se destruye con nada, con el polvo y esa cosa. Y es una sola línea que empieza en la parte superior y termina en la parte inferior, ¿no? De continua de hilo. Y entonces cuando va por delante es horizontal o vertical, y cuando va por detrás siempre es diagonal. Y eso va creando otra figura. Entonces ahí empezaron como yo había hecho un poco como las intervenciones de estos paños populares, y después siguieron estas piezas más ambiciosas, mucho más formales, porque son piezas muy grandes. Y ahí es donde yo me di cuenta que ya no importaba si la obra costaba lo que costara, ¿no? Entonces se me ocurrió una idea que era, pero extremadamente cara. Entonces pedí una beca del Fondart, el año 2001, y fue genial porque los $10.000 se fueron en la mano de obra y el material de esa pura pieza, que es un muro blanco de hilo prensado como si fuera tortilla de maíz, pero es grueso, tiene un cierto grosor, como de 1 o 2 centímetros, y que tiene una dimensión de 7,70 por 2,50, ¿no? Tamaño Guernica, como digo yo. Entonces ahí empezó como una idea de... Claro, me demoré además 3 años en hacerla, y con asistentes y todo, ¿no? Porque al mismo tiempo se me ocurrió, ¿por qué no? Si hago un muro, ¿por qué no hago una columna de más de 5 metros de altura, de puro hilo, de crochet, tupida, sólida? Entonces, ¿cómo puedo hacerlo sólido sin pegar? Porque yo hice muchas piezas que eran autosustentadas. Otro tema de la economía, si no, me parece espantoso esos escultores que pegan cosas o que hacen un alma y la cubren con algo para que no veas que está, ¿no? Como que no me gusta que sea falso, sino que todo tiene que verse... O sea, que también es una característica propia del bordado y el textil en general. Cuando uno lo ve, uno ve el proceso mismo de cómo se hizo. Claro, no se esconde detrás de trucos. Sí, no puedes esconder. Entonces, si alguna vez tuvo un alma, las piezas, el alma está presente en la vista, ¿no? Es una especie de verso-reverso. No esconde, es como si tú estuvieras hablando contigo y estuvieras viéndote los órganos y los huesos, claro. Y todo, ¿no? Es una especie de escaneo del espacio, un tema de la frontera, del borde, este borde como inasible, ¿no? Pero la parte ornamental, en verdad, se fue dando por la riqueza de los materiales. Y para terminar de contar la columna de hilo, por ejemplo, se me ocurrió que, bueno, si yo hacía una estructura como un balde, como una cubeta que se va haciendo cada vez más chica, podía tener hilos colgando así en suspensión, que realmente generaran este volumen y esta presencia, pero en el fondo que tú sintieras que hay un interior, aunque no lo vieras. ¿Ah? Que eso es como el interior que se ve en tu barba, ¿no? Que tienes como esa cosita seductora entre piel y pelo, ¿no? Claro. Entonces, creo que sería tu ornamento. Creo que con eso contesto la pregunta de ornamento. También hay algo interesante en tu trabajo, y es que tiene este elemento que tú mencionaste con respecto a la cultura popular, o al arte popular en realidad, que tiene un doble lado bien engañoso, creo yo. Esa es una interpretación mía. Sí. No tiene por qué ser compartida contigo. Y es que como tú también demuestras un cierto conocimiento de la historia del arte en términos iconográficos y digamos de conocimiento en sí, de hecho hiciste clase de eso, de historia del arte por mucho tiempo, a veces uno puede confundir quizás que tu ornamentalidad tiene que ver con tu análisis estricto de, por ejemplo, la pintura moderna. Pero Ya. de repente se empiezan a colar iconográficamente, por ejemplo, referencias a el mundo indígena. Que entonces uno tiene como que decidir cuál es la fuente original. Claro, ahí. no, porque lo divertido, mira, es muy divertido cuando vives en un país con una historia tan rica y eres extranjero. Yo nunca me he hecho mexicano. Cuando me quise hacer mexicano, un abogado mexicano me dijo, no te conviene. ¿No? Quédate así como estás, ¿sabes? Mucho más de lujo siendo chileno en México. Y tuve la suerte además que toda mi generación, y la de arriba y la de abajo, a nadie de los artistas le interesaba la artesanía, porque habían crecido en casas repletas de artesanía. Entonces, en un plan de rebeldía, ningún artista de mi generación, salvo contados con los dedos de la mano, le interesó este mundo mexicano de lo artesanal, de lo indígena.
Era Michael Tracy, norteamericano, era Carlos Arias, chileno, era a veces Melanie Smith, que hacía unas acumulaciones de plásticos que salían por aquí y por allá, y Abraham Cruz Villegas y nadie más. Pero Abraham, por ejemplo, hacía piezas que mandaba hacer en un pueblo donde se hacían cosas como si fueras a Quinchamalí y mandas a hacer piezas, como hacer un Mickey Mouse hecho en Quinchamalí, ¿no? Que también lo hacía Nadine Ospina en Colombia. Y yo de repente dije, qué divertido, porque entonces como nadie va a hacer lo que yo hago, porque nadie tiene la cabeza que tengo yo, no por mi cabeza sea diferente, sino que porque estoy metido en un lugar donde nadie piensa como yo. Entonces puedo hacer lo que se me antoje. O sea que también tenías como el privilegio, entre comillas, de mirar esa referencia, por decir con un concepto medio tonto, estéticamente. Ah, no, claro, entonces entonces yo realmente no tenía por qué ponerme en el plan político de cuál es la alta cultura y cuál es la baja cultura, o en el plan de decir, esto es arte popular del mercado, esto es artesanía indígena de la sierra, y esto en cambio es un arte popular de los luchadores de la lucha libre. Para mí, da igual, pero obviamente que sabía las diferencias y matizaba las diferencias, entonces pude llegar a estéticas súper raras porque entonces no tenía ese vínculo estético con el asunto que yo me apropiaba, sino que tenía más bien un vínculo político con lo que yo me apropiaba, y esa situación política la ligaba directamente a la historia del arte, así como, y es profesamente a la historia del arte. Y creo que mucho porque mi plástica, que era muy expresionista en los 80, como digamos muy vanguardia italiana, que en la escuela, la verdad, si hay alguien de mi época que está aquí, Elías Freifeld, sabe perfectamente que nosotros no teníamos ni la más mínima idea que existía la vanguardia italiana, y estábamos haciendo vanguardia italiana en Santiago, entonces son cosas que no es que seamos un país adelantado, mentira, son cosas que están en el aire, que se respiran a través de los diseños, yo creo que básicamente a través del diseño, la televisión y el cine, que nos alimentamos. Entonces este vínculo de lo ornamental, lo popular y la apropiación hacia lo indígena, yo podía entonces ponerme en un punto intermedio, no como, porque muchas veces el problema con los artistas que trabajan a través de becas y proyectos y que además salen de su casa para ir a caminar o tomar la micro o el coche o el que sea su taller, tienen un vínculo con el taller como si fuera una especie de laboratorio o fábrica, ¿no? Entonces, yo soy mucho más decimonónico, ¿no? Yo soy mucho más parecido a un escultor del 19 que está en su taller y están las guaguas ahí, está la cocina por allá, ¿no? Por ese lado medio aristocrático, así, de que yo no voy a estar saliendo a la calle para que me dé frío o me moje para ir a pintar. Yo pinto aquí en el living. No hay living en la casa, en mi casa nunca hubo living, pero era mi taller. Entonces, al ponerme yo en el centro como de esa visualidad, pude apropiarme de obra de los indígenas bordada y bordar encima de ellas, o bordar sus contornos y sus espacios negativos, desde el año 94, cuando vino la revuelta zapatista. Entonces, bueno, sí, además está ese hito que me imagino que también te impacta en algún grado. No, en claro tu que fue un impacto. Valorización con respecto a ese mundo visual, que además, por supuesto, es mucho más antiguo. No, claro, pero es que el año 90 en México, cuando el gobierno de Salinas le roba la candidatura con un fraude espeluznante a Cárdenas, que sería como el actual Morena, digamos, está ya hablando del 90, así que la gente de la izquierda mexicana se demoraron 30 años en llegar al poder. Todos los artistas de mi generación eran obviamente pro Cárdenas, y viene la irrupción de los zapatistas, y de alguna manera todos los artistas estaban en la batalla como política contra el salinismo, que el salinismo fue un periodo como de la entrada de México al modelo chileno, por decir, porque de aquí lo copiaron con los fondos de pensiones, con privatizaciones, con la privatización, con todas las cosas. Entonces todos se fueron a mirar para allá, para ese problema. Y cuando vino el levantamiento zapatista, el único que se le ocurrió trabajar sobre eso fui yo. Después, claro, hay trabajos posteriores, pero yo lo hice el mismo año del levantamiento. Dije, no, yo voy a dejar de bordar estos bordados del mercado, voy a dejar de hacer mis diseños míos, y hice dos piezas, una pieza sobre el zapatismo y otra pieza sobre
sobre el horror vacui de lo artesanal, ¿no? Y dije, no me compete estar yo hablando de zapatismo, porque a mí tampoco me interesa mucho hablar de... Me interesa la historia más que la... Lo dije el otro día en una conversación con de lo que leí en el museo, más que lo circunstancial. Lo circunstancial jamás me ha interesado, ¿no? Y de alguna manera mucho del arte contemporáneo se basa en lo circunstancial, que el narcotráfico, que el problema ecológico, que las reivindicaciones lésbicas, queer, gay, indígena, ¿me entiendes? Como que esas son para mí circunstancias. A mí me interesa más que una visión mucho más cercana. Me interesan los bordados de San Pablito Paguatlán porque tienen que ver con Sumeria y tienen que ver con los árabes y tienen que ver con el mundo indígena prehispánico. Sí, pero también tiene que ver un poco con el medio que elegiste, que es un medio, si bien tú decís que te puedes demorar, puede ser 2 semanas o un año en hacer un bordado en general, es un método mucho más lento que los medios contemporáneos que justamente buscan hacer esa inmediatez, claro, ya sea con la instalación, la fotografía o la performance, que son cuestiones de la actualidad. Claro, sería imposible pretender hacer algo con lo... O sea, si querías bordar los zapatistas, ya cuando terminaste el bordado ya se había acabado el hecho. Sí, lo contractual no está... Ya no era noticia. Sí, lo contractual no tiene que ver con el bordado, obviamente. Se dispararía a otro lado. Y también yo creo que tiene que ver como... Cuando haces un trabajo que no... A nadie le interesaban los bordados, es decir, que no es que está de moda, ahora está de moda, sí, pero la primera persona que le interesaba el bordado fue un galerista de Monterrey que está loco y que hizo una exposición de bordado, pero ahí, a partir de ahí no pasó nada más. Y después el interés vino más bien de curadores de Finlandia y de España y de Inglaterra y de Australia, es decir, como que fueron curadores de otras partes que cuando ya me fueron invitando a bienales internacionales, entonces en México dijeron, es que es interesante tu trabajo, y de repente alguien te decía, un galerista, oye, pero eso es artesanía, ¿no? Bueno, Anthony Bond me invitó hace 3 años a la Bienal de Liverpool, la primera que se hizo, entonces, con bordado, ¿no? También hay algo interesante ahí en tu trabajo que tiene que ver con la cita, porque normalmente, claro, de hecho a partir de tu formación, la coyuntura histórica en la que se da, la cita era un procedimiento más, y era un procedimiento además ultra trabajado. Sí, de eso quería trabajar justamente, de platicar, porque así paralelo a la transvanguardia está este movimiento del... ¿Cómo se llama? Tú eres historiador del arte. Que se da mucho más en la arquitectura, de retomar la historia del arte más larga. O sea, lo que le llamaron posmodernismo. Le llamaron posmodernismo, sí. Que en pintura era re mala la pintura posmodernista, así como Erich Fischl, Kenny Scharf, pintores patéticos, ¿me entiendes? De muy baja calibre. O sea, pero la ves a nivel latinoamericano, bueno, está en el X. Aparece también justamente la cita latinoamericana como un procedimiento de apropiación, pero también de crítica a esos referentes metropolitanos, y tú, de alguna manera, obviamente después, ya en los 90, doblas esa apuesta porque además citas lo indígena. No solamente el referente metropolitano, que por supuesto que está repasado por el sujeto latinoamericano, sino que también este otro mundo indígena, y ahí se acumulan 2 capas, por así decirlo, digamos, se sedimentan 2 culturas que están ahí siendo tensionadas, complementadas incluso. ¿Cómo empezó ese trabajo? ¿Cómo te parece? Porque bueno, además tú efectivamente conocías desde antes esa estructura de cita paródica. Yo venía del posmodernismo y venía de Picasso también. Es divertido porque como yo, la cabeza siempre va más rápido que la aguja, ¿no? Entonces yo anotando. Tuve muchas ideas que realmente nunca las pude hacer, sino que pasaron 5, 3, 8 años para poder hacerlas. Entonces, en vez de estar en la angustia, porque un tiempo sí me angustiaba, ¿no? Porque no llegaba, ¿no? No llegaba al 7º piso, ¿no? Y estaba en el 6º y llegaba al 5º, y estaba en el 6º y llegaba al 3º, y subía al 4º y no llegaba al 6º. Y entonces dije, bueno, al 7º piso no vas a llegar nunca. Olvídate de ese problema, no tengas esa pretensión, relájate, tú ya eres atemporal, eres extranjero, eres gay, tenía todas las posibilidades positivas para mí de ser un outsider. Entonces me permitía a mí el lujo de
como me decía este galerista, que a ti eres gusto de curadores y de artistas. ¿Qué mejor? ¿Para qué? Si yo trabajo en la universidad, doy clases, yo no necesito vender mi obra, ¿me entiendes? Entonces, eso me da mucha libertad. Y como me quité este prejuicio de lo nuevo, y me quité el prejuicio de tomar los temas circunstanciales o de tomar los temas relevantes, me volqué más hacia citar la vanguardia. Y aunque yo estaba haciendo trabajo con las piezas indígenas, me prohibí reflexionar sobre lo indígena. Me parecía inmoral. Yo siempre pensé, esto no puede ser una reflexión sobre el mundo indígena. Si yo voy al mercado y compro un bordado que me cuesta $500, porque eso cuesta ese bordado, y después yo lo vendo en 20.000, que no he vendido ni uno solo, lo vendo, es un decir. Le pusiste precio, por lo menos. Claro, le puse precio. Eso ya no tiene nada que ver con ¿cómo se llama? Con trabajar un tema en específico. Y como siempre me interesó la cita, y entonces empecé a citar a la vanguardia, y después empecé a citarme a mí mismo, que es una especie de cosa súper extraña, porque en el fondo citarse a sí mismo es como de la situación entre la selfie y el ego, pero siempre de una manera muy sutil, que nomás yo me doy cuenta, y a veces ahora ya, estoy hablando de 2018, 20, ahora sí lo evidencio, pero en muchos periodos yo estaba realmente haciendo una cita muy supersticiosa, porque por ejemplo si yo tuve una beca del gobierno mexicano muy buena, del Sistema Nacional de Creadores, porque lo bueno con México es que te dan esa beca por 3 años, pero tú entras al Sistema Nacional de Creadores, que ya después, cuando se acaba la beca para siempre, pero ya estás dentro del sistema. Entonces eso, yo siendo profesor universitario, me daba una categoría de, que él es del sistema, así que yo decía, ni que fuera Stalin aquí, el sistema. Y pinté fueron 3 años, 12 retratos, 12 paisajes y 12 cuerpos. Entonces cuando hice los paguatlanes grandes de 2 por 2 metros, tenía como 7 y dije, tienen que ser 12. Me demoré como 5 años que fueran 12, porque no se me ocurría ninguna idea para el sexto, el séptimo, el octavo. Y entonces ahí empecé a darme cuenta que había sin querer citado a un artista de una manera muy sutilmente. Y dije, ahora va a ser el profesor. Entonces cité a Albers, a Frank Stella, a Yves Klein, a Toledo, Francisco Toledo. Y ahí se cerró el ciclo de los 12. Claro, pero mediante un lenguaje que venía digamos, la artesanía típica. Claro. Ese cruce era muy interesante, claro. Ahí, como que podías seguir hablando esa lengua que te habían enseñado por tu formación, sí. Pero ahora con este nuevo abecedario. Sí, porque la verdad es que siempre bordé como pintor, aunque sean textos, aunque sean apropiaciones de obra indígena, siempre lo pensé como pintor, siempre la relación de fondo-figura, de espacialidad, de color, y aprendí por error. Me pasó una cosa muy extraña, que me acuerdo que mi hermana Lola me dijo, pero qué increíble que te pasó eso, que de repente en el bordado se llama Paguatlán Stella, lo que hago es como hacer un refrito de la pintura de Frank Stella, que son estas franjas así, con los 3 primarios. Entonces me puedo equivocar, eso está publicado en el libro de la vida, pero está el rojo, el azul y el amarillo, y el amarillo está al centro y es más chico, y el rojo y el azul. Y cuando lo terminé, porque yo el bordado lo veo en un árbol de bordar, así que yo no puedo ver, no es como un pintor que se echa para atrás, mira para allá, aquí brilla, aquí le agrego tal. No, es un trabajo que vas haciendo con una metodología muy lenta. Y cuando lo colgué, me di cuenta que el blanco del centro no era color manta, sino que era blanco. Y yo dije, es un problema de mi vista o de la luz. Apagué las luces, prendí la luz, lo vi con luz de día. Y claro, era blanco, entonces hice un Albers sin querer. Hice como y ahí entonces hice conciencia, creo que la primera vez que yo hago había pasado todo este periodo de los tejidos, de los bordados que eran como transparentes, no eran tejidos, sí tenía conciencia de la frontera y el borde, pero no había hecho conciencia de la parte residual material, que es el fondo, que es la tela donde la cual tú trabajas.
como no había hecho una conciencia plástica, tenía una conciencia conceptual, pero no plástica, como que hice el camino al revés de lo que yo había hecho siempre, que siempre era primero la práctica, después la teoría, cuando las cosas se dan, los conceptos llegan, pero yo después ataqué todo conceptualmente por un periodo largo, y de repente con este descubrimiento como que regresé a mi raíz pintor. Claro. O sea, descubriste Cézanne de nuevo. No, descubrí a Carlos Arias. Bueno. Que para mí es mucho más importante porque lo tengo que cargar todos los días, alimentar y cuidar. A Cézanne es más reciente. Ya se pagó las cuentas. Sí. Ya cuando me aburrí de Carlos Arias ya empecé a pensar en más allá de ese mundo que tiene que ver como con tu formación de pintor, obviamente está presente, muy presente, el factor autobiográfico de tu trabajo. ¿En qué punto es que empiezas también a hacer ese repliegue hacia tu propia historia, que también es otra manera de citar, tanto iconográfica como narrativamente? Claro, eso lo empecé con el lienzo que está aquí en el museo, el grande, que se llama Jornadas, que empecé en el año 95, que empieza con un autorretrato y con las sentencias sobre el bordado, y están anotados mis muertos, están anotados los lugares que yo he visitado, y están bordadas cosas, objetos reales o imágenes reales que yo alguna vez vi, y las estoy citando ahí. Que para mí tiene un sentido más, lo autobiográfico lo siento más como más, no lo siento personal, así como no siento que la autobiografía sea... Me gusta leer biografías porque uno se siente reflejado, pero es como cuando te sientes reflejado en un personaje de una película, ¿no? Es como que es difícil que la gente entienda, porque cuando haces autorretrato o haces autobiografía o usas tu cuerpo para tu obra, parece que tienes un ego gigante y que eres un mamón, un creído y que estás en un hedonismo presente, constante y sonante. Y no, yo más bien me pongo como objeto, ¿no? Como objeto de estudio, pero no como se hizo en los 80s, 90s con la sangre y con los mocos y con todas estas cosas, sino que me pongo los fluidos, sino que me pongo como objeto de estudio del tipo clase mediero que está en América Latina, que es la gran clase media, es como el experimento más importante en el planeta de la gran clase media heredada de Europa, del mundo mediterráneo, y es cuando descubro que somos mucho más árabes que españoles y que toda esta idea que nos vendieron de los griegos con los romanos, Napoleón y Francia, es una idea que nos metieron en el cerebro, pero que nuestros cuerpos son mucho más cercanos al mundo indígena americano y vía los árabes, ¿no? Vía a este mundo que viene más de un mundo centroeuropeo, que está en Europa, obviamente está en Francia, pero está en una raíz como muy escondida, claro, que fue como Francia fue un imperio y de alguna manera no es que haya borrado su pasado, pero hay un aspecto arcaico que tiene cualquier sociedad que ahora está de moda, pareciera ser, ¿no? Hay una cuestión bien curiosa que justamente en tu lienzo, de hecho Medina lo presenta un poco como si hubiese que leerlo como un códice. Sí. Un poco una lectura mesoamericana, sí, básicamente, pero cuando uno lo ve desde acá, de hecho cuando yo lo vi, lo primero que pensé en realidad, esto me parece más un exvoto, típico popular, sí, de los que hay en todas partes, en las animitas, en los cristos, en cualquier parte, como mensajitos, agradecimientos, nombres derechamente, simplemente nombres. Encuentro que tiene mucho más esa estructura que la de ese códice que se lee en términos progresivos, pero tiene que ver con esa estructura narrativa. Pero visualmente a mí se me hace mucho más vinculado a esa cultura visual propia del exvoto. Como dejar un registro muy precario de lo vivido, pero que está ahí y que además no tiene básicamente ningún orden. No, sí, por eso, como que se ocupa el espacio nomás. Sí, no, por eso me interesaba tanto cuando te invité a escribir el texto para el catálogo de Bellas Artes, porque a pesar de la brillantez y el cariño que le tengo a Medina, él es historiador, no del arte, es historiador. Y tiene esa visión de mucho más macro, ¿no? Y tú tienes una visión de la historia del arte que entiende mucho más como de cómo se transmite la imagen, ¿no? Y yo nunca pensé en un códice, jamás mente.
pero sí pensé en esta cosa continua, Claro. que no termina nunca, un soliloquio largo, 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 sin proyecto, sin composición, sin proceso, más que el proceso de avanzar, avanzar, avanzar. ¿Y cómo se diría? Obra en proceso. Obra en proceso, ajá. Y que estuvo en proceso hasta el año pasado. Y durante 22, 23, 25 años, no importa, más de 20. Y en cambio, la primera vez que yo hago algo así como pensando cómo se va a ver, es este lienzo de los anónimos, que lo hago en pandemia y que lo hago, sí, ya con es un dibujo chiquito, que lo hago en plotter, en gigante, y después lo calco en esta tela, y ahí entonces ahí sí influenciado por Cuauhtémoc Medina. Por esa lectura. Claro, porque él ya tenía una lectura con otras piezas mías que él decía que yo estaba trabajando indirectamente el sentido del mural o el códice, ¿no? Pero que me parece interesante porque es una manera de salvarme a mí, porque si yo me muero... O sea, es que habla también de que, así como las obras son situadas en el sentido de que tienen un contexto de producción, las lecturas también lo son. Quien desarrolla la lectura, quien interpreta, por así decirlo, No, sí, pero... también tiene un tiempo y un espacio y desde ahí habla. Claro, pero el problema con los historiadores del arte es que los historiadores del arte como que te sitúan a los artistas en una región o en un espacio temporal. Y en cambio lo que quiere hacer Medina, y me doy cuenta recién ahora conversando contigo, que es de una manera como muy cínica, pero que está bien porque yo soy igual de cínico, es como insertar mi trabajo desde el códice prehispánico al muralismo mexicano, entonces ya poder decir, Carlos es mexicano. Claro. Porque tiene esto y no es que sea el artista del bordado, porque es mucho más importante en estos países ricos, grandes. Y también como en Chile, uno rescata mucha poesía chilena que a lo mejor no es tan buena, pero porque es chilena, ¿me entiendes? Y como que hay cosas que sí somos nación, así, aunque yo diga que no somos, sí lo somos, y por algo a mí me da placer esta conversación, y por algo me da placer venir a Chile, y por algo estoy citando a Chile desde que empezó a haber interés de mi trabajo, a partir de mi gran querido amigo Sergio Parra, que gracias a él que hay un retorno a Chile ya como artista chileno y no como el que hace bordado, ¿no? Que empecé a darme cuenta que había muchas cosas que yo había pensado y que no las había hecho porque me volví a pintar, y cuando volví a pintar como que no... Ahora, ya que mencionaste eso y también mencionaste este vínculo que quería hacer, por ejemplo, Cuauhtémoc con el muralismo, tus últimas pinturas que, bueno, yo las he visto porque hemos estado conversando hace rato, justamente parece que ya se han dejado más contaminar por esa tradición. Porque son telas muy grandes, en general, y que tienen otra forma de visualizarse, formas mucho más sólidas, mucho más escultóricas, en el fondo justamente que siguen quizás un poco el legado de ese muralismo. Está como entrando en contacto con esa tradición. Sí, pero con el... Muy tardíamente, digamos. Ya, muy tardíamente, pero yo lo hago vía Huejotzingo, que son murales del siglo XVI, monocromáticos, en blanco y negro, que son los que influenciaron Mira, la influencia es que México es muy divertido, porque entre los murales de la conquista, del periodo de la conquista, son franciscanos básicamente y dominicos, que son extraordinarios, que están en pueblos y lugares alrededor de la Ciudad de México, donde fue el Imperio Español tratando de catequizar a los indígenas y todo eso, que son verdaderas catequesis. Vienen de un mundo español muy pobre y muy árabe y muy medieval. Y siempre de frontera, además. Sí, y los muralistas primeros, que son Rivera, cuando empieza, y otros, bueno, Jean Charlotte y Orozco, en los primeros de los años 20, sí hay una referencia muy clara a este mundo colonial, pero también al Piero de la Francesca, al fresco italiano, y después están los frescos de Teotihuacán. Entonces, cuando yo hablo de muralismo y hablamos de muralismo con Medina, a lo mejor él está pensando en el muralismo mexicano de los 30, 40, pero yo estoy pensando mucho más en el muro de Trump, pero también en el muro del fresco, porque el fresco tiene esta cosa, es de las pocas pinturas que tú puedes ver la materialidad del color, que sí se ve en el hilo. Es básicamente ese o sea, encontraste ahí también un diálogo todavía más íntimo. Mucho más íntimo, que entonces es la primera vez en mi vida que yo estoy pintando influenciado por el bordado. Y antes bordaba influenciado por la pintura. Es la primera vez a partir del año 22.
En la exposición hay la única pintura que está. Es bien llamativo el hecho de que esté ahí porque es una pintura que curiosamente, o por lo menos yo lo que percibo, tiene un factor ornamental muy fuerte. Sí. Pareciera que también prefigura mucho trabajo que va a venir después. Con el bordado, aun cuando en esa época, por supuesto, tú no sabías ahí que te iba a dedicar a eso. Ese marco grueso, lleno de huesos, que uno podría analizarlo básicamente como un montón de volutas incluso. Si es que uno como que lo tratara de generalizar. Sí, sí. Muy llamativa esa cuestión porque, claro, realmente tiene un vínculo muy evidente con el contexto chileno. De hecho, su título ya lo dice, pero ya está presente ese impulso. No, es lo que te decía al principio de esta conversación, que todos los artistas de mi generación estábamos muy cercanos a ir al tianguis, ¿no? Al mercado, donde venden desde ropa de marca pirata, ¿no? Si la marca es Stanley de cosa para una wincha de medir, los mexicanos le ponen Santa Ley, ¿no? Pero el logo es igual. O Memorex, para los cassettes, se llama Memormex, ¿no? Y ahí, por ejemplo, y con eso podemos terminar, en ese cuadro de los huesos, traje unos catálogos, si alguno no tiene, les puedo dar al final de esta conversación. Es realmente como una tapa de donde puedes prefigurar ahí como estas artesanía de popotillo, que es como con muchas líneas cortas de trigo, formar una imagen, o las típicas cajitas que hacen en Chile y hacen en Veracruz, en las costas con conchitas pegadas, o las cajas de marquetería, las cajas hindúes o de Turquía o de Grecia o de España, que son con marquetería. Entonces ahí sí es profeso, entre cada hueso hay unas líneas negras y grises, de tonos de grises, que citan a los tejidos huicholes. Entonces sí ahí ya, no estaba abordando, pero yo ya estaba integrando elementos de la cultura popular, o sea, el arte popular. Sí. Yo antes de que termináramos quería que, saliendo de estos temas, aprovechando que está Sergio acá, que nos contaran un poco de cómo es que se produce el encuentro para que tú ilustres La Manoseada. Aprovechando que estamos acá todos. Y esto va a quedar grabado, ¿verdad? Por supuesto que sí. Qué vergüenza, qué miedo. No, pues pregúntale a Parra, ¿tú te acuerdas cómo nos conocimos? Por el medio de tu suegra. De mi suegra, mi futura suegra. No, lo conocimos, tenía una librería en el año 86 en Bellavista, ¿te acuerdas? Sí. Una librería. Y había caído el manuscrito a esta editora, ¿cómo será el nombre? Se me olvidó el nombre. Yo me voy a acordar. Sigue adelante. Que vivía aquí en Pedro Valdivia, ¿te acuerdas? Sí. Y luego le interesó el libro publicarlo, ¿no? Con una coedición mexicana-chilena, ¿no? Entonces me dijo, tengo una persona que lo puede ilustrar el libro, ¿no? Génesis. Génesis, exactamente. Ilustrar el libro. Le dije, yo no quiero que ilustren el libro, sino que quiero que haya una lectura del texto y que a partir del texto aparezca una imagen, ¿no? Lo llevó a ti el manuscrito. Y tú llegaste un día a la librería y los conocimos, eras los dos muy New Way, ¿no? Sí. Muy flaco y New Way, los dos. Lo pusimos a conversar y ahí me mostraste los dibujos que estabas trabajando en el proyecto del libro. Y es interesante porque... Pero es una pintura muy conocí. especial esa, que después nunca más la vi después. Unos dibujos muy fuertes, digamos, que no los vi después, en tu trabajo, que estaba, como siempre, recordando. Más crecido. Sí, que es lo que me estoy llevando a México ahora, que son las pinturas del examen de grado, que son del 86-87. Yo estaba haciendo mis pinturas del examen de grado para la Chile. Sí. Y entonces me pasa Patricia Saubat, me pasa los manuscritos mecanografiados de La Manoseada, llevo a la casa, los leo, y empecé a dibujar pensando como no ilustrar el poema o los poemas o las partes, sino que pensé y dije que sea, no sé, lo pensé desde el primer momento, que sea totalmente libre la editora, ella, de editarle a este poeta joven que me dice es un poeta muy bueno, que lo conocí y quiero que le ilustres el libro. Y yo pensé, dije, bueno, vamos a hacer las ilustraciones de manera que ellos lo puedan usar con toda libertad. Y después ya nos presentó, entonces fue muy bonito. O sea, lo conociste primero por el texto. Claro, soy el primero que leyó La Manoseada en Chile. Lo conocimos cuando lo lanzamos en la Casa Larga. Sí. En la Casa Larga con la Carmen.
Con mucha Don José. presentación, sí. Y después se agotó ese libro. Sí, se contó. Y después hubo un reencuentro muy entretenido con Sergio, porque después, bueno, yo me fui a México, etc. Y el año 2012 vine a dejarla con Rick Parker, mi pareja, traer la ceniza de mi madre al cementerio general. Y veníamos caminando por acá y de repente me pareció raro que una librería en Miguel de la Barra. Y entro y digo, puta madre, este es un muy buen lugar. Entonces hay un tipo al lado mío y yo como hablo con la gente en la calle y digo, oiga, esta librería es muy buena. Pero Carlos, me dice, no te había reconocido, es mi librería. Entonces después, cuando yo editamos el libro de la vida, la universidad donde yo trabajaba en México no tenía como la posibilidad de traerlo, entonces hicimos el trato para traer el libro y ahí entonces, por eso hay como un retorno a través del libro, después una exposición que promovió Sergio Parra, la de 2019 en el Mavi, que conocía a las personas involucradas, a la curadora. Yo nunca en mi vida había trabajado con una curadora que yo no conociera de antes. Entonces fue también interesante para ella y para mí. Y así se hizo el retorno. Muchas gracias por la historia. Y muchas gracias a ustedes por... Nunca la habíamos contado a nadie.